Muy buenos días. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es capas de iluminación. Esta es la clase número 3. Recuerden que en la clase número 2 había dejado una tarea sobre acerca de que investigaran un poco sobre el tema visto, que eran las propiedades de luz, que pues daran sus conclusiones y que pues en el lugar que visitaran, sea un centro de reunión o algún mall o una tienda, pudieran observar qué tipo de luz o qué propiedad de luz están usando y para qué propósito se usa ese tipo de luz, ¿verdad? Es más que todo, era un tipo de investigación. Recibí muchos comentarios acá por el WhatsApp y muchas fotografías, de hecho, muy interesantes. Pudimos conversar acerca de todo el tema de las propiedades de la luz. Hoy, el día de hoy en la clase, este, pues vamos a hablar de lo que son las capas de iluminación. Igual forma, se va a dejar una tarea al final para que ustedes sigan investigando, ¿verdad? De todo lo que hemos estado aprendiendo y así puedan ser diseñadores de iluminación algún día o si desean alguna escultura o un arte o alguna pared que quieran resaltar con alguna pintura o algo así, ustedes ya tengan conocimiento sobre qué tipo de iluminación podemos usar para que tenga una percepción específica. Bien, vamos a avanzar. Bueno, como lo habíamos hablado anteriormente, seguimos con la figura del triángulo de la iluminación, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos comprender ese triángulo, ¿verdad? Desde cualquier esquina de ese triángulo con esos conceptos de luz, objeto, ojo, iluminación. La semana pasada hablamos de luz, hoy vamos a hablar de iluminación. Entonces, ¿qué es el triangulito morado? Cuando hablamos de diseño de iluminación por capas, que eso es lo que se refiere cuando nosotros hablamos de exactamente la iluminación, enfocándonos solamente en ese concepto. Eh, por ejemplo, nosotros cuando hacemos un dibujo de AutoCAD, por ejemplo, si ustedes alguna vez han dibujado en AutoCAD, han visto que existen capas de iluminación. Entonces, las capas de iluminación, por ejemplo, eh, podemos dividirlas en 5 capas. Una de ellas es la luz natural, como lo vemos acá, que esa es la luz del sol, ¿verdad? La normal que nosotros tenemos en el día. Tenemos también la capa de luz decorativa, la capa de luz de acento, una capa de luz de tarea y una capa de general o de ambiente, ¿verdad? Vamos a ver, nosotros, como les mencionaba, cuando nosotros hacemos un dibujo de AutoCAD, nosotros, pues a la hora de dibujar, usamos una línea de un color para cada cosa. Por ejemplo, para las paredes, al dibujar, usamos un color azul. Eso, pueden usar cualquier color, pero por ejemplo, uno usa un color azul, para las cotas usa un color rojo, para las ventanas se usa un color verde, para, para líneas de ejes se usa un color amarillo, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros debemos comprender también la luz cuando es como por concepto de capas. Eh, entonces, existen esas 5 capas que le acabo de mencionar. Ahí están detalladas. Conociendo ya este tema de las capas de iluminación, podemos crear diseños más interesantes y dejar de estar usando solamente una luminaria en una habitación sin darle ese toque de diseño interesante. O sea, quebramos ese paradigma de que una luminaria solamente que ilumine la sala o que ilumine un comedor o que ilumine una sala de estudio, sino que ya con estas capas vamos a poder crear diseños más interesantes y enfocados en una tarea específica, ¿verdad? Por ejemplo, entremos con la primera capa, que es la iluminación general. Eh, la capa de iluminación general es la que proporciona la iluminación en una habitación. Es la capa que hay en cualquier espacio, es la capa, o sea, es la capa que nosotros normalmente usamos, por ejemplo, en una sala, un comedor, ¿verdad? Con solamente una luminaria, damos una iluminación general, o una o dos o tres luminarias, damos una iluminación general. Por ejemplo, pongámonos
Imaginémonos la luminaria, por ejemplo, empotrada, la que se encuentra en el cielorraso empotrada, ¿verdad? Esos luces LED que le dicen ojos de buey. Digamos que tenemos 4 de esos ojos de buey en la sala y esa es la iluminación de toda la sala. Entonces, a eso se le llama capa de iluminación general porque solamente estamos usando una iluminación para ese espacio. Em, hace, hace el papel de iluminación ambiental, ¿verdad? ¿Por qué se le dice que hace el papel de iluminación ambiental? Porque está sustituyendo la iluminación natural, ¿verdad? Cuando estamos de noche, prendemos la luminaria y esa luminaria da una iluminación ambiental, ¿verdad? O sea, nos ayuda a que podamos ver, pero artificialmente, ¿verdad? Em, Vamos a ver, la cantidad de luz ambiental es importante. Si el nivel de luz ambiental en el espacio es significativamente más bajo que los niveles de tareas, el contraste entre la tarea y la luz de ambiente será alto y el espacio aparecerá más dramático. Por otro lado, si los niveles de luz ambiental son casi tan altos como los niveles de tarea, la sala se verá más brillante, más alegre y más relajante. Entonces, debido a su impacto en el estado de ánimo o ambiente de la habitación, la elección de la iluminación ambiental es crítica, ¿verdad? Entonces, todo depende de la cantidad de luz ambiental que le proporcionemos a un espacio, ¿verdad? Nos puede dar un espacio de relajación o un espacio más alegre o nos puede dar un espacio como de más calma, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, todo eso depende de la cantidad de luz eh, que nosotros proporcionemos de iluminación general en esa habitación. Vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, vean este dibujo de la derecha, que es igual, es un software que se utiliza para diseñar, digamos, espacios. Eh, este no es el software como el Dialux Evo que yo les mencioné en la clase pasada. Ya es un software más sencillo, puede ser en AutoCAD. Entonces, acá al lado derecho vemos cómo nosotros pusimos, bueno, se pone unas luminarias de capa de iluminación general con el tipo del code lighting. El code lighting es como la imagen que está a la izquierda, ¿verdad? Que si ustedes han visto hay casas que usan ese tipo de iluminación todavía, ¿verdad? Que la iluminación no se ve, o sea, la luminaria no se ve, sino que está escondida en una esquina del cielo raso y ella al encenderse da una iluminación al espacio, este, de lo cual es una iluminación con capa general, ¿verdad? Nos da una iluminación ambiental y una iluminación en general a toda la habitación. Entonces ahí está un ejemplo. Esta imagen de la derecha que es hecha por AutoCAD es un comedor, es como decir un comedor. Vemos la mesa, vemos ahí como un fregadero, vemos como un cuadro o algo así, ¿verdad? Parecido. O puede ser hasta las ventanas. Lo que es la iluminación de tareas, la capa de iluminación de tarea, esta es algo muy interesante, esta capa, porque se usa mucho en los centros comerciales o en los comercios, restaurantes, cafeterías. Por ejemplo, un joyero en un escritorio que ocupa una luminaria específica donde el joyero trabaja, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, uno cuando está estudiando en un escritorio ocupa una iluminación específica solamente donde uno está estudiando. Entonces, a esa iluminación se le llama de tarea, ¿verdad? Entonces, es una iluminación que nosotros vamos a colocar donde se da un espacio de trabajo o un espacio para una actividad específica o quiere darse a iluminar algún cuadro, escultura, ¿verdad? Por ejemplo, también en el quirófano, cuando ustedes, por ejemplo, en la parte hospitalaria, en un quirófano, el doctor ocupa una iluminación en un punto específico para realizar sus operaciones. Esa iluminación es una capa de iluminación de tarea. Otro ejemplo, por ejemplo, podemos ver en las cocinas, cuando hay un fregadero y hay un mueble aéreo, arriba de ese fregadero, muchas personas usan luminarias como ojos de buey, para que iluminen cuando uno está, ya sea cocinando o lavando algún utensilio. Entonces, en las cocinas vemos también a veces muy, muy común esta capa de iluminación de tarea. Eh, por ejemplo, acá lo dice en la presentación, como lo vemos acá. Dice que muchas de esas tareas se efectúan en escritorios o mesas. Entonces ahí es donde yo quiero que ustedes entiendan. Ahora vamos a hablar de otra capa.
bueno, todavía no. Voy a darles, este es un ejemplo, igual que el pasado, el de iluminación general, capa de iluminación general. Veamos este ejemplo que es el mismo dibujo de AutoCAD, pero ahora le estamos implementando, aparte de la capa de iluminación general, que son las bolitas amarillas, ahora le estamos incorporando la capa de iluminación de tarea, que son las bolitas naranjas. Entonces, como pueden ver, eh, arriba se le está dando una iluminación a esa mesa, que es una iluminación de capa de tarea, específicamente ya sea para alguna ocasión, ¿verdad? Donde se quiera trabajar o incluso comer, ahí entonces se enciende esta luz y ya cumple la función de capa de tarea. Igual forma, acá en el fregadero, como vemos, se colocó una luminaria ahí donde nos va a dar iluminación si alguien llega qué sé yo, a cocinar o a lavar un utensilio o algo así, ¿verdad? Y estas luminarias se les llaman down lighting, las que son así que dan la iluminación de arriba hacia abajo. Entonces, cuando la iluminación viene de arriba hacia abajo, la técnica se llama down lighting. Más adelante vamos a ver esas técnicas y vamos a explicarlas para que ustedes comprendan. Ya vimos en la pasada el cove lighting, ¿verdad? Que es la luminaria que está escondida. Y luego esta que estamos viendo, la down lighting, que es la que da la iluminación de arriba hacia abajo y cumple la función de capa de tarea. Ahora vamos con la siguiente capa, que es la capa de iluminación de acento, que esta capa es utilizada típicamente para resaltar superficies verticales, por ejemplo, paredes, muros y objetos tridimensionales, incluyendo elementos arquitectónicos, obras de arte, exhibidores y señalización. Normalmente la fuente de luz de iluminación de acento no se ve, lo que se busca es resaltar la pared o el elemento. Esto es muy, 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 muy importante, que esto es lo que se busca de esa tarea, que es, bueno, me salió un poco, que lo que se busca es resaltar, o sea, resaltar la pared o el elemento. Entonces, veamos un ejemplo de esas luminarias, veámoslas aquí arriba. Son luminarias direccionales, como los habíamos hablado en la clase pasada. Luminarias direccionales donde nosotros le podemos dar ángulos, ¿verdad? Para que iluminen un punto en específico. O también estas que son de aplique, que se colocan en la pared y dan la luz hacia la pared o hacia donde nosotros queramos que. Entonces, esta es la importancia de la capa de iluminación de acento. Por ejemplo, veamos un ejemplo, veámoslo acá. Nosotros en el mismo ejemplo del dibujo de AutoCAD, ya ahora colocamos las capas de acento, que son estas de color rojo, ¿verdad? Entonces es una luminaria que ya viene en dirección hacia sea un cuadro o una ventana. Entonces veámoslos aquí y la técnica se llama Accent Lighting. Entonces ya son como luminarias ya en específico con cierta dirección. Aquí está de nuevo la de tarea, que recordemos que iluminaba la mesa, esta de tarea, y esta otra luminaria también que iluminaba esta parte de acá, que es como un fregadero o algo así. Y las de capa general, las cove lighting, que están dentro del cielo raso, ¿verdad? Que nos dan una eh, iluminación general en toda la cocina o comedor, ¿verdad? O sea, entonces ya vamos por tres capas. Veamos un ejemplo de la capa de acento, dámosla acá. Esto es un tri lighting, ¿verdad? Es como una especie de eje con ciertas luminarias donde se les puede dar diferentes direcciones. Entonces ahí para que tengan el ejemplo. Vamos a pasar ahora a otra capa de iluminación que es la capa decorativa. La capa decorativa, como lo vemos aquí en la imagen, son estas luminarias, ¿verdad? Que nosotros podemos ver mucho en las casas antiguas, en museos, en teatros, ¿verdad? Que son estas lámparas que son muy, muy, muy decorativas, ¿verdad? Hermosas, que lo que hacen, aparte de iluminar, dar una capa de iluminación general, le dan decoración al lugar. Entonces, su propósito, como es acá, principal es ser ornamento del espacio para capturar el ojo. Bueno, lo que se hace es que esta iluminación contribuye a la iluminación ambiental o la iluminación de capa general también, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito de este tipo de iluminación. La podemos ubicar también en algunas tiendas de alto valor, en los malls. Lo que hace es simplemente embellecer el espacio. Por ejemplo, este tipo de lámparas también se le pueden llamar chandeliers, le dicen así también, o arañas, ¿verdad? Iluminan bastante bien, ¿verdad?
Entonces, son a veces luminarias que las tienen solamente en el centro, digamos, del lugar, porque da, como dice acá, una iluminación ambiental, digamos, o capa general. Vamos a ver nuevamente el ejemplo del dibujo de AutoCAD. Vemos que ahora sí le agregamos una capa decorativa acá de azul, que es esta misma, y vea que hace proporciona una iluminación ambiental o general, ¿verdad? Nos va a dar una iluminación por todos estos lados del espacio. Entonces, aparte de ser bonita, la luminaria, al ser decorativa, también da una iluminación en todo el lugar, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a la capa de iluminación natural, ¿verdad? O sí, natural, que es la que nos proporciona el sol, ¿verdad? La que dan las ventanas, ¿verdad? Cuando hay la luz del día, entonces estas ventanas nos proporcionan lo que es la iluminación natural. Entonces, lo que hace es reducir la iluminación artificial en las etapas iniciales de diseño. Una de las ventajas muy importantes de la iluminación natural son el ahorro de energía, revela los colores reales en el espacio, provee vista y ventilación y crea un efecto positivo en las personas reduciendo el estrés. Entonces, vea qué importante es la luz del sol, la importancia que nos da, ¿verdad? El día a día y no nos da tantos niveles de estrés, ¿verdad? Tampoco. O sea, es una iluminación en la que nosotros, digamos, disfrutamos del día, de los colores resaltados y aparte de eso, el ahorro de la energía. Por ejemplo, veamos acá un ejemplo de una fotografía. De hecho, esta fotografía es la del AutoCAD. De hecho, ya está la fotografía real. Entonces, veamos que aquí está el comedor y se le añade una ventana, ¿verdad? Entonces esa ventana en la luz del día me va a proporcionar luz general en la habitación, ¿verdad? O en la sala o el comedor, o una iluminación general, ¿verdad? Entonces, vea la importancia de lo que son las ventanas, ¿verdad? En ciertas partes de la casa. Y veamos acá los chandeliers, ¿verdad? Estos de acá, ¿verdad? Aquí se ven las luminarias de capa de tarea o de acento, ¿verdad? Yo creo que son de acento más bien porque nos están iluminando como un florero. Entonces, y las capas de tarea acá no se ven. Pero creo que no están en esta foto. Pero el AutoCAD fue como base de ejemplo, ¿verdad? Colocarle todas esas capas. Pero solamente veo que en la foto real tienen la ventana, la que cumple la capa de luz natural, la capa de luz decorativa y la capa de luz de acento. Ahora veamos otros ejemplos. Por ejemplo, veamos acá en la cocina, tienen una luminaria de capa de tarea que son estas de acá, que van a darnos iluminación en el desayunador, específicamente solo en el desayunador. Y la capa de iluminación general, que es esta, que son los ojos de buey que yo estoy viendo acá. Todos estos ojos de buey nos van a dar la capa de iluminación general, que es solamente iluminar todo el espacio, ¿verdad? Sin un punto específico. Y veamos en esta otra foto también donde tienen acá los cove lighting, ¿verdad? De iluminación de capa de tarea, estas luces de acá, estas en el cielo raso. Veamos las luminarias con capa de iluminación de acento, ¿verdad? Que son estas de acá, que nos van a dar esta iluminación solamente en este punto, en estos puntos del suelo. Y veamos la capa de iluminación decorativa, que es esta lámpara de acá, ¿verdad? Que simplemente la lámpara decora y ilumina a la vez, ¿verdad? También nos cumple la función de capa de tarea, ¿verdad? Porque esta misma luminaria, a la hora de yo tal vez estar sentado en este sillón, me da iluminación solamente a este punto, ¿verdad? Tal vez estoy yo leyendo un libro, enciendo esta lámpara y cumple la función de capa de tarea, ¿verdad? Entonces, veamos también la capa de iluminación natural, que es esta ventana de acá. Entonces, vea cómo nosotros podemos diseñar en nuestro espacio muchas capas de iluminación y podemos darle un uso muy importante, ¿verdad? A la iluminación. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan para ser buenos diseñadores. Veamos este otro ejemplo también, que es como una especie de cafetería,
Aquí tienen una capa de iluminación de acento, que son estas luces de acá, ¿verdad? Estas que están en las paredes, que son como luminarias de aplique. Veamos también estas lámparas de acá, que son como decorativas también y cumplen la función de iluminación general y son difusas. Vea que la iluminación de acá son difusas, o sea, la iluminación no me la especifica en un punto por tener este vidrio, ¿verdad? Redondo. La luz es difusa, entonces más bien la luz se dispara por todas direcciones. O sea, se dispara en todas direcciones y no nos va a dar una iluminación específica en la mesa, ¿verdad? Entonces, cumplen la función de capa de iluminación decorativa y la capa de iluminación general también. En esta otra foto también vemos acá, donde están la capa de iluminación de acento, que son esos tri-lighting, ¿verdad? Este eje con luces direccionales y que cumplen la función de capa de acento, ¿verdad? Porque nos enfocan a una pared, ¿verdad? O resaltar algún cuadro, ¿verdad? En específico. Y también nos cumple la función de tarea, ¿verdad? También estas luces puede tal vez iluminar una mesa por acá o puede iluminar incluso aquí en este lugar donde tal vez está el área de cajas, de cobre, ¿verdad? Eh, entonces, para que nosotros tengamos presente muchas veces el tipo de luminaria que vamos a colocar y qué tipo de capa va a realizar. Ahora, como tarea, vamos a tomar una fotografía en una tienda o un restaurante o cafetería o ya sea un bar donde existan luminarias, ¿verdad? Que enfoquen las capas de iluminación mencionadas y dar unas conclusiones de lo observado en las fotografías. Todo eso me lo comentan acá y vamos a hablar de muchas fotos, ¿verdad? Fotos interesantes donde nosotros vamos a poder llegar a conclusiones de por qué esa luminaria está colocada ahí o qué mejor o tal vez hasta podemos dar nuestras recomendaciones. Entonces, en el mismo grupo me pueden dar recomendaciones con la foto y decir, mira, esa luz no me parece como que estés dando un papel importante en la iluminación. Me parece que deberíamos colocar otro tipo de iluminación que dé una capa de tarea o que dé una capa de acento para que se vea el lugar más bonito o se vea un lugar más relajante. Entonces todo eso me lo pueden hacer mencionar por acá, por el grupo de WhatsApp. Entonces eso sería por el día de hoy. Muchas gracias.